Vamos a ver algunas observaciones sobre las fórmulas en general, contadoras de primos, relacionado con la fórmula de Weimar. La primera observación es sobre la complejidad. Entonces ahora nos vamos a estar refiriendo de cuántas cuentas, cuántas operaciones tenemos que hacer, ya referido a las sumas o multiplicaciones que tengamos en la fórmula. Entonces, si vamos a la fórmula, nosotros teníamos tanto en la de Sobolmat como en la de Weimar dos sumatorias que iban salteando los divisores de 2 y de 3. Entonces, en el fondo, este J tenía que ir yendo por todos los J que pasen por los que no eran números divisibles por 2 y 3. Y acá teníamos una restricción que era hasta la raíz, específicamente raíz de 3j más 1 menos 1 sobre 3, que esconde un raíz de j en el fondo. Así que acá tenemos raíz de j y después tendríamos acá desde j igual 8 hasta ax, que nos va a dar el j más grande. Porque recordemos, arrancábamos en 8 porque era el j más grande para el cual podíamos tomar la formulita que teníamos y nos daba un compuesto, y a partir de ahí íbamos hasta la x, que era el máximo, según lo que habíamos visto acá. La cuestión es que por más que nosotros salteemos los que son divisibles por 2 y divisibles por 3, igual seguimos teniendo una complejidad lineal. Es decir, en vez de que sea n, como n el natural más chico por abajo de x, bueno, en realidad no vamos a sumar todos, sino que no tendremos los divisores por 2 ni los de 3, pero acá habrá que hacer una aplicación del principio de inclusión-exclusión, en el sentido de que si yo saco todos los múltiplos de 3, también estoy sacando, por ejemplo, el 6, y el 6 también es divisible por 2, y ya lo había sacado. Entonces, habría que ajustar bien eso, pero en el fondo esto va a ser lineal, será eh, algún número multiplicado por n, y por lo tanto, ¿qué es lo que me importa en la complejidad? Es que cuando yo tome un número muy, muy, muy grande, quiero saber si gané algo o perdí algo. Y en el fondo, al ser lineal, sigue aumentando de esa forma. Entonces, si uno lo imagina como una criba, es cierto que uno, a medida que n se hace grande, sacó todos los divisibles por 2 y tachará también los divisibles por 3, pero agujeros va a seguir teniendo a medida que aumente el n y con la misma densidad, que es lo más importante. Por lo tanto, va a ser constante más, constante menos, n por raíz de n. Entonces, para repasar, nosotros teníamos pj, era el número divisible por cualquier número excepto 2 y 3, más grande que x, y dividíamos por todos los pi que eran de la misma forma, pero por debajo de la raíz o algo parecido. Y eso lo hacíamos para todos los j, todos los números que tenían también esa misma característica, que sean no divisibles por 2 y 3. ¿No? Pero lo teníamos que hacer para todos para verificar justamente a ver cuáles eran compuestos. Y eso es lo que nos permitía esta fórmula AX que está acá, y esta MJ restringía a la raíz. Entonces, más o menos, la complejidad anda por n raíz de n, porque por cada uno, por cada x que elijamos, siempre va a haber que hacer n raíz de n, donde, bueno, si elegimos x real y justo no es natural, bueno, tomaremos el natural más chico por debajo y listo.
Em, pero entonces la pregunta que podemos hacer, bueno, ¿y entonces qué es lo mejor que hay ahora? Si esto lo tomamos como un O de n raíz de n. Bueno, entonces, bueno, acá tenemos un artículo de Platt que es del 2013, por lo menos el preprint. Es decir, esto ya es viejo también, pero nos da una idea por dónde andan eh, los algoritmos más recientes. Por ejemplo, acá tiene un recuento histórico donde ya tenemos complejidad de raíz de x directamente, es decir, nosotros tenemos x por raíz de x que sería x a la 3 medios, o sea, la potencia más grande que 1. Acá tenemos x a la 1 medio, eh, x por log x, 1 sobre log x, perdón, y x a la 2 tercios por 1 sobre log al cuadrado. 1 sobre log al cuadrado. Em, y lo que está bueno también es notar que este artículo lo que remarca es que pudieron obtener el valor, a ver si lo encuentro, de 10 a la 24, pi de 10 a la 24. Entonces, lo que se remarca acá es que se había podido obtener pi de 10 a la 24, dependiente de la hipótesis de Riemann, es decir, que sea verdad. Ahí tenemos una aplicación de la hipótesis de Riemann. Pero eso significaba que el número que estaba dando pi de 10 a la 24 podía estar mal si la hipótesis de Riemann no era verdadera. Pero lo que obtiene Platt es justamente el valor de pi de 10 a la 24 sin condiciones. Ahora, como dije, esto ya de alguna forma es viejo. Ya hay para 10 a la 27 y 10 a la 28. Es más, yo no soy para nada experto en programación, pero está el GitHub de el código que se usó para obtener esos números, esos valores para pi de esos números tan grandes. Con lo cual, esto sirve para darnos cuenta que está toda la información libre, por decirlo de alguna forma, accesible. Por supuesto, hay que saber del tema, pero no está ocultado de alguna forma. Eso para tener una idea en qué estado está eh, todo lo que tiene que ver con investigación en los algoritmos de las funciones contadoras de primos. Eso por un lado. Es interesante mencionar que, por supuesto, eh, estos algoritmos ya no son una criba directa, sino que está relacionada con la función z de Riemann y los ceros. De hecho, algunos de estos algoritmos mencionan que eh, la rapidez o la eficiencia del algoritmo está relacionada con la cantidad de ceros que uno tenga disponibles para utilizar. Por decirlo de alguna forma, por supuesto, lo estoy diciendo desde afuera sin ser un experto. Pero es interesante cómo utiliza teoría analítica de números para obtener pi de x. Lo segundo para hablar es la conexión con la hipótesis de Riemann, que ya algo hablamos recién. En principio, un algoritmo no nos va a servir para demostrar la hipótesis de Riemann, pero ¿dónde aparece pi de x con lo que tiene que ver con la hipótesis de Riemann? ¿Qué equivalencia hay? Nosotros ya hablamos alguna vez de equivalencias, pero no de alguna que tenga que ver con la función contadora de primos. Entonces, hay una que tiene que ver con LIX, que también aparece en los algoritmos para obtener pi de x. ¿Qué es LIX? Estamos hablando de la integral logarítmica, la función que se define como la integral entre 0 y x dt lnt, así como parece,
encuadra un montón de información y en particular lo que está diciendo es que la función pi de x, contadora de primos, que va subiendo como una escalera a medida que aparecen primos, se parece de alguna forma a esto que ya es una función, ¿no?, con propiedades ya no tan discretas, por decirlo de alguna forma. De hecho, ¿cuánto se parece? Bueno, es justamente una de las cosas que uno puede demostrar si demuestra la hipótesis de Riemann, que es que esto que está acá es más chico que raíz de x 8pi log x. Si uno demuestra esto, demuestra la hipótesis de Riemann, así que básicamente lo que está diciendo es que la integral logarítmica es muy parecida a pi de x, y cuando decimos ese muy es específicamente esto. Se diferencian en esto. Es una diferencia absoluta que va como raíz de x por log x. Y fíjense que no es casualidad que muchos de los algoritmos tienen una complejidad parecida a esto. En realidad era generalmente 1 sobre log x, 1 sobre log x cuadrado, pero hay una cierta relación. Ahora, ¿por qué dije diferencia absoluta? Porque si uno piensa en la diferencia relativa, por ejemplo, si uno piensa en el límite de uno sobre el otro, vamos a escribirlo, o sea, el límite cuando x tiende a infinito de pi de x sobre L y x. ¿A qué es igual esto? Esto es igual a 1 y es el teorema de los números primos. Es exactamente lo mismo que ya vimos, nada más que la forma clásica es el límite x tiende a infinito de pi de x log x, que esto tiende a 1. Pero esto es la diferencia relativa, es decir, es como comparar x cuadrado más x más 1 contra x cuadrado, y sabemos que en el límite esto tiende a 1. Pero sabemos que esta diferencia se hace cada vez más grande. Si nosotros restamos estas dos cosas, x cuadrado más x más 1 menos x cuadrado, esto da x más 1, y la diferencia, ¿no? Esto es como que uno tenga x cuadrado más 1, perdón, x cuadrado más x más 1 así, y x cuadrado así, y que esta diferencia vaya creciendo linealmente como x más 1. Entonces te dice que las dos cosas crecen como x al cuadrado, pero la diferencia se va haciendo cada vez más grande de esta forma. Eso responde a lo que dice el teorema de los números primos, la diferencia relativa. Pero si hablamos de lo absoluto, de cómo esta resta va cambiando, bueno, eso es de lo que nos habla la hipótesis de Riemann en función de pi de x, que entre las dos cosas se mantiene una diferencia que nunca puede ser más grande que raíz de x log x, 8pi. Por lo tanto, si uno quiere saber cuántos primos hay para un x grande, sabe que a lo sumo le va a estar errando por esto. Así que saber la hipótesis de Riemann sería bastante útil en ese sentido. Por último, una última observación, digamos, de la parte social de lo que pasó con la fórmula de Weimar. Es importante remarcar que, digamos, el rol que tienen los medios y en algún punto también los políticos en cuando hacen la difusión de este tipo de cuestiones, y que no hayan podido tomar a Sobolmat como una autoridad, primero de consulta y después de verificación, porque tampoco se consultó una vez que salió el artículo, con lo cual eso también nos da para discutir el rol que tienen todas las sociedades locales de todas las ciencias, podemos pensarlo en matemática, en función de ser como una autoridad de la ciencia. Esto podemos relacionarlo con la poca importancia a veces que se le da a la popularización de la ciencia, a la divulgación,
digamos, cuando uno realmente no tiene una autoridad local, el peso que tienen estas sociedades es muy importante. Entonces, creo que este tipo de cuestiones tienen que darnos a pensar a todos los que son parte, no solo al público en general, sino que a los medios, a los políticos y también a las sociedades de cada ciencia. Así que creo que de esta forma podemos ver que algo tan abstracto como es una función contadora de primos termina impactando de alguna u otra forma en la sociedad.